Hola, nuestro grupo está conformado por Daniel Barros, Pedro Bettermit, Máximo Secato y mi persona, Andrea Alonso, y les vamos a hablar sobre el libro Las trampas del deseo de Dan Ariely. El objetivo de profundizar en la economía conductual y la neuroeconomía es comprender mejor cómo los factores psicológicos y neurocientíficos influyen en las decisiones económicas y en el comportamiento de los individuos en el ámbito económico. La economía conductual se basa en la idea de que los seres humanos no siempre toman decisiones racionales y maximizadoras de utilidad como se asume en la teoría económica tradicional. En cambio, la economía conductual considera que los individuos están sujetos a sesgos cognitivos, emociones y otros factores que influyen en sus decisiones económicas. Al profundizar en la economía conductual, se busca entender cómo estos sesgos y factores psicológicos afectan las decisiones económicas, como las decisiones de consumo, inversión y ahorro. Por otro lado, la neuroeconomía con la neurociencia para investigar cómo el cerebro y los procesos neuronales influyen en el comportamiento económico, utilizando técnicas de neuroimagen y estudios de laboratorio. Los investigadores en neuroeconomía buscan identificar las áreas del cerebro que se activan durante la toma de decisiones económicas y cómo estas activaciones neuronales se relacionan con el comportamiento económico. El objetivo es comprender mejor los mecanismos cerebrales subyacentes a las decisiones económicas y cómo estos mecanismos pueden influir en el comportamiento económico. En resumen, el objetivo de profundizar en la economía conductual y la neuroeconomía es avanzar en la comprensión de cómo los factores psicológicos y neurocientíficos influyen en las decisiones económicas y en el comportamiento de los individuos en el ámbito económico. Al comprender mejor estos aspectos, se pueden desarrollar teorías y estrategias más precisas y efectivas en el campo de la economía y en la toma de decisiones económicas. Hola, soy Andrea Alonso y yo les voy a hablar sobre los problemas a los que la economía tradicional, o sea, la teoría de juegos y la microeconomía, no dan una respuesta clara. La economía tradicional trabaja sobre la base de que el ser humano piensa y actúa racionalmente, y los economistas generan teorías en base a esto, como la de la oferta y la demanda, o cómo funciona el mercado en base a una manera racional. Por ejemplo, con este tipo de modelos que generan los economistas, explican por qué la gente prefiere un trabajo antes que otro, por qué compran un producto antes que otro, porque los consumidores ven el beneficio y el costo del producto y así eligen uno u otro. Pero, al final del día, todo esto en teoría es correcto, pero el ser humano no es siempre racional. Por lo que, usando esto como su base de estudio, se generan ciertos problemas en sus modelos y llegan a ciertas incongruencias que a la hora de ser observados en la vida real aparecen. Y ahí es donde entra la economía conductual, que toma en cuenta precisamente la irracionalidad del ser humano y en muchos casos nos da respuestas a cosas que no puede explicar e incongruencias que no puede explicar los modelos de la economía tradicional. En el libro dan un ejemplo, donde explican que el ser humano, al ser expuesto a diversas opciones, puede ser influenciado por su emoción a la hora de tomar una decisión y no hacerlo de forma racional. En este caso lo ejemplifican con un estudio hecho a estudiantes del MIT, donde ofrecen una revista online a estudiantes por $60, una versión de papel en 120 y una versión que ofrece ambas en 120. En ese caso, la mayoría de los estudiantes eligieron la versión de 120, que traía ambas versiones. Después de esto se repitió la prueba, pero solo ofreciendo la revista de 60 online y la de 120 por ambas opciones, tanto online como física. En este caso, la mayoría de las personas eligieron la versión de $60 que era solo online. ¿Qué explica esto? Que en el primer caso los estudiantes fueron irracionales, ya que se dejaron llevar por sus sentimientos y sintieron un valor agregado por la opción que traía ambas, ya que al costar lo mismo que la opción que era solo la revista de papel, sintieron que había un valor agregado y se dejaron llevar por sus sentimientos, ya que sentían que esta opción les daba un valor que no les daba la de 60, que estaban obteniendo algo más. En este caso se puede ver la irracionalidad del ser humano. Los modelos tradicionales de economía explicarían que verían el costo y el valor agregado, y
y por lo tanto elegirían la de 60, pero en la realidad no es así. Muchas veces se dejan llevar por las emociones. En este caso podemos ver ejemplificado una de las ocasiones en las que no se cumple el modelo de la teoría tradicional de la economía. Y por lo tanto, es uno de los muchos casos que la economía tradicional falla en explicar, mientras que la economía conductual sí lo logra explicar. La economía conductual se enfoca en entender cómo las personas toman decisiones económicas, considerando factores psicológicos y emocionales. Reconoce que los seres humanos no siempre actúan de manera completamente racional y pueden estar influenciados por sesgos cognitivos y emociones al tomar decisiones económicas. La neuroeconomía combina la economía, la psicología y la neurociencia para estudiar cómo el cerebro humano procesa información relacionada con las decisiones económicas. Utiliza técnicas de neuroimagen para examinar la actividad cerebral y entender cómo influye en la toma de decisiones económicas. En el libro La trampa del deseo, libro que nosotros decidimos, de Dan Ariely, se explora cómo los sesgos cognitivos y emocionales afectan nuestras decisiones económicas relacionadas con los deseos y las emociones. Ariely decide utilizar ejemplos y experimentos para ilustrar cómo estos sesgos pueden llevarnos a tomar decisiones no racionales y ofrece consejos para evitar caer en trampas que afectan nuestras decisiones económicas. Tomando como base el libro titulado Las trampas del deseo, luego de analizar a profundidad su contenido, se encuentra bastante clara la respuesta a la incógnita de qué aportes puede tener como consecuencia la economía conductual y la neuroeconomía. Tanto una como la otra estudia cómo funciona el cerebro humano al momento de tomar decisiones y así utilizarlo como herramienta para el crecimiento de la economía desde un punto de vista general. Por otro lado, con respecto a la vida diaria, tanto en lo personal como en lo profesional, facilita la toma de decisión de los consumidores utilizando como base sus sentimientos, emociones, experiencias pasadas, sin dejar de lado las variables racionales basadas en la teoría clásica. Como por ejemplo, un ejemplo de la vida diaria puede ser al momento de comprar en línea en una página X, observamos que tiene un anuncio de envío gratis en todas las compras. Eso nos activa un sentimiento de ahorro, gestión del mercado y que realmente nos estamos aprovechando de los productos de la página X. Pero la realidad es que al estar cegados por los sentimientos y las emociones, los precios de los productos están más elevados, compensando ese envío gratis, cuando realmente la mejor alternativa es buscar en otras páginas para ahorrar dinero basándonos en la razón y la lógica.